Buenas tardes, doctora y compañeros. Mi nombre es Joanny Escoto y yo les voy a exponer en mi seminario sobre el control estadístico de la calidad mediante la evaluación de descriptores de la calidad. Como objetivo general les presento conocer los aspectos más importantes del control estadístico de la calidad empleado en el laboratorio de análisis clínico. Dentro de los objetivos específicos puedo mencionar evaluar la eficacia de las pruebas del laboratorio conforme su sensibilidad, especificidad y valor predictivo, explicar la importancia de las curvas ROT como calificadores de la capacidad discriminativa de una prueba diagnóstica. Antes de introducirnos de llenos con el tema, la estadística está formada por un conjunto de técnicas y conceptos orientados a la recolección y análisis de datos, tomando en cuenta la variación de los mismos. En esta presentación se describe cómo funciona el control estadístico de la calidad. Se introduce el concepto y la idea básica de que la variación conocida de un procedimiento de medida puede ser utilizada para seguir el desempeño bajo las condiciones operativas de rutina. Brinda además las definiciones de los términos que son comúnmente utilizados cuando hablamos de control estadístico de la calidad. Ahora que ya conocemos la idea del pensamiento estadístico, es importante formular la siguiente pregunta. ¿Qué es el control estadístico de la calidad? Cuando hablamos de control estadístico de la calidad, nos referimos a la herramienta que es ampliamente aplicable a muchos ensayos y sistemas a través del laboratorio de análisis clínico, donde se miden muestras estables y se comparan con ciertos límites control, los cuales nos pueden describir o brindar información del desempeño de cierto procedimiento dentro del laboratorio. Dentro de los aspectos generales del control estadístico de la calidad, podemos mencionar tres herramientas principales. La primera es el uso de las cartas control. Las cartas control son consideradas un método gráfico diseñado para visualizar las reglas control y permiten evaluar el procedimiento. Segundo herramienta tenemos los límites control. Los límites control son líneas que se trazan en la carta control y nos brindan un criterio gráfico que permiten evaluar el desempeño de dicho procedimiento. Y por último tenemos el uso de las reglas control. Las reglas de control son aquellas que nos implican un criterio de decisión, la cual le permite al profesional juzgar sobre el desempeño de un procedimiento, es decir, dar por aceptado o rechazado una corrida. El correcto empleo de estas tres herramientas garantiza un correcto funcionamiento del control estadístico de la calidad dentro del laboratorio de análisis clínico. Ahora que ya conocemos cómo está estructurado el control estadístico de la calidad, es importante conocer cómo funciona ese control estadístico de la calidad. Uno, cómo funciona en la evaluación de la fiabilidad de las pruebas de laboratorio. Y dos, cuál es el papel que juega ese control estadístico en la información y documentación de resultados. Una vez obtenidos los datos, el primer paso que se debe de realizar es la preparación de una carta control o gráfico de Levy-Jennings. Una vez hecha esta carta, procedemos a la determinación de los límites control, los cuales son calculados a partir de la media y la desviación estándar. En la actualidad, los equipos de laboratorio traen incorporado un software que se encarga de realizar de forma automatizada estos cálculos. Una vez hechos estos procedimientos, pasamos a nuestro tercer paso, que es el trazado de los datos, y por ende realizamos la respectiva interpretación. La interpretación se basa en el número de mediciones establecidas o determinadas previamente para un determinado control, la cual nos brinda los límites dentro de los cuales no debe de excederse nuestro resultado. De esta manera es donde el profesional debe de juzgar y decidir si acepta o rechaza esos resultados. Pero ¿de qué depende que esos resultados sean aceptados o rechazados? Básicamente depende de estos tres aspectos generales. Lo primero es que los resultados de nuestro control o de nuestra prueba deben de caer dentro de estos límites aceptables. Estos límites aceptables son establecidos por cada laboratorio en particular y nos brindan ese vínculo necesario entre los resultados del paciente y los resultados del control, convirtiéndolos en resultados confiables, válidos e informables. Por otra parte, tenemos la documentación de esos resultados, donde es precisa, esta información es necesaria para documentar que se han establecido protocolos y lo más importante, para demostrar que esos protocolos se están siguiendo. Una armonía en estos tres aspectos
ponen en evidencia cómo es fundamental la implementación de un control estadístico de la calidad, no solo para la fiabilidad de las pruebas de laboratorio, sino que nos permite monitorear todo el proceso del control de calidad y sobre todo el aseguramiento de la precisión en los resultados en el informe de las pruebas a los pacientes. Cuando hacemos referencia a la calidad o para describir un proceso de calidad en el laboratorio, a menudo utilizamos los términos de exactitud y precisión. La finalidad de un programa de garantía de la calidad es mantener la mejor exactitud y precisión posible en todos sus análisis. La exactitud, este valor se aplica al valor verdadero, es decir, un valor único y es la medida estricta de una cantidad, es decir, es el valor real de un material. Por otro lado, cuando hablamos de precisión, esta describe la cercanía de los resultados de una prueba de laboratorio cuando se hacen análisis repetidos de un mismo material. Dicho de otra manera, la precisión expresa la reproducibilidad de los valores obtenidos y el grado de dispersión de dichos valores. La precisión se expresa en términos de media y de dispersión estándar. Es muy importante saber distinguir entre exactitud y precisión. La primera, que se refiere a exactitud, si nos podemos enfocar en esta imagen de acá, observamos que la exactitud se refiere a un único valor, a un valor verdadero. Por ende, eso implica la libertad del error. En cambio, la precisión indica la cercanía de los resultados entre sí. Por ende, implica libertad de variación. Para comprenderlo de mejor forma, analicemos el siguiente ejemplo. Si se tiene un suero cuyo valor exacto para el colesterol es de 170 miligramos sobre decilitros y se obtienen los siguientes resultados de una prueba. En mi prueba número 1 yo tengo un resultado de 156 miligramos sobre decilitros. En la segunda prueba obtengo un resultado de 157. En la tercera de 158 y en la cuarta de 159 miligramos sobre decilitros. Analizamos entonces que se trata de un método preciso. Es un método preciso debido a que los resultados obtenidos son cercanos entre sí. Dicho de otra manera, obtuvimos valores reproducibles de exámenes de un mismo material. Por ende, decimos que se trata de un método preciso. Pero si nos detenemos un momento y analizamos, no se trata de un método exacto, debido a que los resultados obtenidos se alejan del valor verdadero. Dicho lo anterior, podemos decir que un método puede ser preciso sin ser exacto, y es imposible alcanzar la exactitud sin cierto nivel de precisión. Otros términos que a menudo se emplean cuando se habla de eficacia diagnóstica es la sensibilidad y la especificidad diagnóstica de una prueba. La sensibilidad diagnóstica de una prueba es la probabilidad de que una persona enferma dé como resultado positivo en un test. Dicho de otra forma, la sensibilidad mide la capacidad de la prueba para detectar la enfermedad cuando realmente está presente. Por el contrario, la especificidad diagnóstica de una prueba es la probabilidad de que una persona que está sana dé negativo a un test. O sea, la especificidad mide la capacidad que tiene una prueba para descartar la enfermedad cuando no está presente. Cabe mencionar que tanto la sensibilidad como la especificidad son características intrínsecas de una prueba. Por ende, estos resultados no deben de variar independientemente de cuál sea la población a la que estos son aplicados. Cuando nosotros analizamos los resultados obtenidos en una prueba y el diagnóstico, existen 4 posibilidades que se agrupan en una tabla de contingencia de 2×2, los cuales se pueden interpretar a continuación. En esta celda de acá vamos a agrupar a nuestra población enferma, o sea que la condición es positiva, la condición está presente. En esta celda de acá vamos a agrupar a las personas sanas, es decir, la condición está ausente. En esta columna de acá agruparemos los resultados de los tests. Acá agruparemos los tests resultados positivos y acá los resultados negativos para un test. Comencemos. Si existe una persona que está enferma y obtenemos un resultado positivo en el test, lo vamos a clasificar como verdadero positivo. Esto es debido a que la enfermedad está presente y se diagnostica al paciente como enfermo. Por otro lado, si tenemos una persona que está sana y obtenemos un resultado negativo en el test, lo vamos a clasificar como verdadero negativo. Esto quiere decir que la enfermedad no está presente y se diagnostica al paciente como sano. La otra posibilidad es que
existe una persona que está sana, no tiene la condición patológica, pero obtenemos un resultado positivo en el test. Entonces lo vamos a clasificar como un falso positivo. Esto significa que el paciente no presenta la enfermedad, pero se le diagnostica como enfermo. Y la otra es que una persona posee la enfermedad, o sea, es una persona que posee una condición patológica, pero da un resultado negativo en el test, entonces lo vamos a agrupar como falso negativo. Este indica que la enfermedad está presente y se diagnostica al paciente como sano. Para adentrarnos más en los conceptos de sensibilidad y especificidad, estas se pueden calcular en el laboratorio a partir de la siguiente fórmula. La sensibilidad equivale a mis verdaderos positivos divididos entre la sumatoria total de mis verdaderos positivos más falsos negativos. Dicho de otra manera, la sensibilidad la puedo obtener dividiendo mis verdaderos positivos entre mi total de enfermos. Por el contrario, la especificidad equivale a la división de mis verdaderos negativos entre la sumatoria total de mis verdaderos negativos más mis falsos positivos. Dicho de otra manera, corresponde a mis verdaderos negativos divididos entre el total de sanos. De esta manera podemos obtener la sensibilidad y especificidad diagnóstica de una prueba en el laboratorio. Otro término que a menudo se emplea cuando hablamos de eficacia de diagnóstico es el valor predictivo. Este señala la probabilidad de una persona de presentar o no la enfermedad dado el resultado de un test. Dicho de otra manera, si yo tengo un resultado negativo en un test, ¿cuál es la probabilidad que esa persona realmente esté sana? O si tengo un resultado positivo en un test, ¿cuál es la probabilidad de que esa persona esté enferma? Ese es el papel del valor predictivo. Trabajar como un indicador de seguridad en la detección de personas sanas y enfermas. Una prueba tiene dos valores predictivos, un valor predictivo positivo y un valor predictivo negativo. El valor predictivo positivo se refiere a la probabilidad condicional de que el paciente tenga la enfermedad dado que ese test resultó positivo. Por el contrario, el valor predictivo negativo se refiere a la probabilidad condicional de que el paciente no tenga la enfermedad dado que la prueba diagnóstica resultó negativa. El cálculo del valor predictivo. Iniciamos con el valor predictivo positivo. El valor predictivo positivo toma como universo a todas aquellas personas que dieron un resultado positivo en la prueba diagnóstica. Esto equivale a los verdaderos positivos divididos entre la sumatoria total de verdaderos positivos más falsos positivos. Por el contrario, el valor predictivo negativo utiliza como universo a todas aquellas personas que dieron un resultado negativo en el test. Dicho de otra forma, esto equivale a verdaderos negativos divididos entre la sumatoria total de falsos negativos más verdaderos negativos. A diferencia de la sensibilidad y la especificidad, el valor predictivo positivo de una prueba varía en función de la prevalencia de la enfermedad. Otra medida de la utilidad diagnóstica de una prueba son las curvas ROC, de sus abreviaciones en inglés, pero conocidas en español como curva característica del funcionamiento del receptor. Las curvas ROC son gráficos utilizados para presentar la sensibilidad de una prueba diagnóstica donde se observan todos los puntos, sensibilidad, especificidad resultantes de la variación continua de los puntos de corte en todo el intervalo de los resultados. Es decir, las curvas ROC permiten la separación de los grupos enfermos y sanos. Para entenderlo mejor, las curvas ROC tienen tres propósitos específicos. Vamos a iniciar con su primer propósito. El primer propósito de la curva ROC es determinar un punto de corte donde se encuentre la sensibilidad y la especificidad más alta. La curva ROC se construye en base a la unión de diferentes puntos de corte, donde mi eje X corresponde a la sensibilidad y mi eje Y corresponde a la especificidad. A medida de referencia se traza una línea llamada línea de no discriminación que va desde el punto 0 hasta el punto 1, de la cual más adelante comprenderemos su significado. Para determinar un punto de corte, la curva ROC utiliza el mayor índice de Juden,
que este identifica el punto de corte que determina la sensibilidad y la especificidad más alta conjuntamente, es decir, para un mismo punto de corte, y este índice de Juden puede ser calculado a partir de la siguiente fórmula: sensibilidad más especificidad menos 1. Si nos detenemos un rato a observar esta curva, vamos a utilizar el TEDS-B, es la curva que está en color azul, en el cual su sensibilidad fue igual al 81% y su especificidad fue igual al 85%. Calculando el índice de Juden, aplicando la fórmula, obtuvimos un resultado de 0,66. Este indica que acá en este punto de corte, que es el índice de Juden, se alcanzó el punto más alto de sensibilidad y especificidad conjuntamente. Sin embargo, esto no quiere decir que esta sea la sensibilidad o la especificidad más alta de la prueba, ya que generalmente la sensibilidad de una prueba está determinada por un punto de corte y la especificidad de la prueba está determinada por otro punto de corte. El segundo propósito de la curva Roth es la evaluación de la capacidad discriminativa de un test. Cuando hablamos de capacidad discriminativa, a medida empleamos el término de área bajo la curva o abreviado ABC, el cual refleja qué tan bueno es el test para discriminar pacientes con o sin la enfermedad a lo largo de todo el rango de puntos de cortes posibles. Aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, como les mencionaba anteriormente, esta se conoce como línea de no discriminación. Esta línea de no discriminación posee un área bajo la curva igual al 0,50. Por ende, toda curva Roth que se aproxime a esta línea de discriminación indicará que ese test tiene poca capacidad discriminativa para discernir entre pacientes sanos y enfermos. Por el contrario, los puntos de corte que construyan una curva Roth que se aproxime a mi valor de 1, o decir que se aproxime a mi límite superior izquierdo, indicará que ese test tiene una gran capacidad discriminativa, ya que debido en este extremo es donde se alcanza la sensibilidad y la especificidad en su 100%. Si observamos, acá tenemos un ejemplo de la prueba de procalcitonina que tiene un área bajo la curva de igual a 0,86. Observamos que esta curva está orientada a nuestro límite superior izquierdo. Por lo tanto, la prueba de procalcitonina tiene una capacidad discriminativa aceptable. Y por último, el último propósito de la curva Roth es la comparación de la capacidad discriminativa de dos test diagnósticos, en los cuales se tienen que tener tres requisitos principales en cuenta. 1, que los tests deben de ser aplicados simultáneamente. 2, que deben de ser aplicados a los mismos sujetos. Y 3, que estos deben de ser comparados contra un mismo estándar de oro. Dicho y aplicado estos tres requisitos fundamentales, procedemos a evaluar la capacidad discriminativa de las pruebas de acuerdo a los resultados de su área bajo la curva. Revisemos el ejemplo de procalcitonina sérica versus la proteína C reactiva. Si observamos nuestra gráfica, nuestro test A es nuestra curva color rojo y corresponde a la prueba de procalcitonina. Nuestro test B es nuestra curva azul y corresponde a nuestra proteína C reactiva. Por ende, si analizamos dos curvas, observamos que el área bajo la curva mayor fue para la prueba de procalcitonina, que es esta que se encuentra aquí, y observamos que se aproxima más al valor de 1. Podemos decir entonces que la prueba de procalcitonina tiene una mayor capacidad discriminativa que la prueba de proteína C reactiva. Y de esta manera es como las curvas Roth se vuelven una herramienta útil en la práctica clínica y en la investigación biomédica. Y por último, es importante resaltar las ventajas del control estadístico de la calidad, dentro de las cuales podemos mencionar identificar las fuentes de variabilidad, analizar la estabilidad y pronosticar su desempeño. 2, que nos ayuda a detectar con rapidez y a bajo costo anormalidades en los procesos y sistemas de medición a través de un monitoreo eficaz. 3, nos ayuda a identificar dónde, cuándo y con qué frecuencia se presentan los problemas a través de una regularidad estadística. Y por último, nos ayuda a analizar de manera lógica, sistemática y ordenada la búsqueda de mejoras. Estas ventajas resaltan la importancia de aplicar un control estadístico de la calidad
para garantizar un buen control de calidad dentro del laboratorio de análisis clínico. Y por último, es importante implementar el control estadístico de la calidad, ya que es una herramienta básica e indispensable que hoy en día es utilizada en muchos ensayos y sistemas analíticos dentro del laboratorio clínico, con la cual es posible identificar las fuentes de variabilidad y sobre todo juzgar el desempeño de los procedimientos, asegurando de manera lógica, sistemática y ordenada la búsqueda de mejoras en el proceso de control de calidad. Esto ha sido toda mi exposición. Gracias por su atención.